Bueno, regresamos aquí a la nave de los locos y estamos con este tema de la ética, la felicidad y todos estos temas abstractos. Ahorita en los entrecortes nos dimos cuenta que creo que platicamos más de los Que podemos hablar entrecortes. más en los entrecortes que en el mismo programa, así es de que pues, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Sí, exactamente, vamos a quitar Ahorita un vamos a escuchar poquito, música y vamos a quitar un poquito la rigurosidad. Yo creo que sí vamos a estar hablando de temas muy, muy padres, pero sí vamos como a quitarnos un poquito esta parte rigurosa, ¿no? así como que sentía que estábamos como medio solemnes, ¿no? Así como que vamos a Exactamente. tratar de echarle como más. Ok, Bueno, entonces, se quedaba pendiente. la parte de la felicidad, ¿no? Que quedábamos que era un tema abstracto, Sí, pero mencionan lo abstracto que pueden ser los temas, ¿no? Ujú. De la libertad, la felicidad, pero es, es complicado pensarlos, es complicado defenderlos, eh, pero pues son cuestiones muy cotidianas que vivimos todos los días, ¿no? Del día a día, O claro. sea, por ejemplo, tan cotidiano que pues es como preguntarse, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué quieres ajá. hacer, ¿no? ¿Qué te motiva, ¿no? ¿Qué te motiva no para mañana, no para el rato, no para Sino esa para, situación, sino por la Por el vida en futuro, misma, por la general, ¿no? vida sí, misma, sí, sí, ¿qué vas a hacer, o no? hasta por la Y, humanidad, y ¿no? sí, y uno de los proyectos, pues en el sentido pues, ético finalmente es, pues, no, pues, yo quiero ser feliz, ¿no? O yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, ¿no? Y hay claramente un deseo del ser humano de ser feliz, ¿no? O sea, el que se vendan tantos libros de autoayuda es un Eso debería de ser deseo de que diagnóstico de Exactamente. algo, hay ¿no? una demanda ahí de que alguien quiere ser feliz, ¿no? Que no sepan qué es, pero alguien les dice, y más si alguien les dice y la ahorra la tarea de pensar, Claro, pues parece que hay una vez, ahora sí es el bueno, ¿no? pareciera Exactamente. que uno no elegiría con toda conciencia decir yo quiero ser una persona miserable, cabizbaja, ¿no? Que la vida le trate mal y lo termine acabando, ¿no? Con todo lo que Pero tenga. pues igual eso lo puede hacer feliz, ¿no? Eso, bueno, desde una perspectiva medio Medio masoquista, masoquista, eso lo puede hacer feliz. ¿no? O simplemente su fin ético es otro, ¿no? O sea, porque pensemos, por ejemplo, recuerdo ahorita el libro de Aldous Huxley, ¿no? El mundo feliz. Que plantea el mundo feliz y finalmente ahí la felicidad es una dictadura, estás obligado a pegado a ser 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 feliz, feliz. feliz. no es una motivación de yo quiero, pretendo ser feliz, sino estás impuesto a ser feliz. Y no te queda de Y, otra, cabrón, tienes que ser y feliz, eso es muy ¿no? cotidiano, o sea, basta uno ver la televisión y ver comerciales, todo el mundo está riendo, hasta el noticiario que habla de grandes tragedias lo dice con una sonrisa, entonces parece que se tiene que estar sonriendo cada rato, y una persona triste, alegre, no, pues es Esa es relegada, relegada, olvidada, esa separada del sí, queda grupo, ¿no? Como que afuera. está prohibido, ¿no? Me acuerdo ahorita, ¿no? Que alguna vez escuché, no sé realmente qué tan cierto sea, pero me pareció escuchar que en algunos países de Corea, los Corea del países, Norte. pero en Corea del Norte, les hacen cirugía estética como para aumentar la La parte de la sonrisa. sonrisa. De hecho, hablando, perdón que te interrumpa, amigo, hablando de ahorita de Huxley con Un Mundo Feliz, en contraposición yo tengo 1984 de Orwell, ¿no? Que ahí pues los obligaban a ser, o sea, más bien en la miseria los obligaban a ser felices o más bien a no tener este concepto de felicidad, esta estructura de felicidad, sino simplemente ya actuar de una manera automática, de una manera pues, de autómata. Y hablando ahorita también de lo que decía Mel con esta parte de Corea del Norte, tenemos diferentes versiones de lo que sucede ahí en Corea del Norte, ¿no? De hecho, les recomiendo mucho un documental, no sé si tú ya lo hayas visto, bueno, los dos ambos lo han visto, se llama The Propaganda Game, que precisamente pone esta idea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no es, qué es cierto? Que, porque al parecer los norcoreanos son felices ahí. Son felices porque no les tienen necesidad de, pues bueno, de vivienda porque el Estado les asigna una vivienda. No la que tú quieres, la que el Estado te asigna. No tienen necesidad de servicio médico, porque aunque no tengan medicinas, pero tienen servicio médico todos los norcoreanos. Y de educación, porque aunque, bueno, la educación es obligatoria y el Estado la paga y el Estado la Ujú, pone, pero no es la carrera que tú quieras, es la carrera que el que se te Estado te impone. pone. El Estado te impone. Y ellos son felices de esa manera. Por eso no sé si aquí poniendo esta parte con la felicidad pues esta situación, como dije, ¿no? Tan subjetiva y a la vez no.
porque puede uno ser, como tú dijiste, ¿no? Su fin ético es diferente, pero uno puede ser feliz en la miseria, o más bien siendo, pues, sí, no sé, me imaginé a una persona pusilánime y patética y todo, Pero pero me quedaba pensando en esto que comentabas ahorita tú, Jonathan, ¿no? Que pareciera que el costo más cercano de estar un poquito feliz implica la pérdida también bastante de la libertad, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y viceversa? Claro. ¿Ocurrirá algo? Bueno, como comentaba hace rato, ¿no? El principal problema de la felicidad es que no tenemos bien claro qué es. Ujú, O sea, buscamos, tenemos como un deseo, los seres humanos que compartimos de querer eh, disfrutar de ciertas cosas, de algo que llamamos felicidad, pero no sabemos muy bien ujú. cómo. A veces la felicidad lo buscan en cosas materiales como en carros, con convivencias con ciertos amigos, con el acto de viajar, con comer ciertos tipos de cosas. Y ninguno de esos parece darnos la felicidad. Porque, pues, por ejemplo, ¿no? Si me planteo, bueno, pues a lo mejor un carro me va a hacer más feliz porque ya no voy a estar trasladándome A pata. de un lugar a en la otro, no voy a combi, estar caminando. Pero a ver qué tanto nos puede hacer eso, porque después cuando uno dice, bueno, pero tengo que, Hay que pagar hay que, gasolina, y de está el tráfico, el mantenimiento. mantenimiento, sí, el sí, sí, y estrés. el estrés, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya, lo que parece en principio que iba a ser un bien, que me iba a hacer feliz, ya no lo es tanto. Si yo me planteo, bueno, pues me como un helado, me tomo un refresco, pues en principio pues me gusta, lo disfruto, pero a la larga, pues igual puedo terminar diabético y ya no voy a estar tan Tan feliz al feliz. respecto, ¿no? Seguro, ¿no? Oye, O es como cuando a uno le preguntan, bueno, ¿para qué estás estudiando, no? ¿O qué es lo que haces? ¿Por qué haces esto? para Y uno dice, pues trabajar, yo para para tener trabajar, dinero. para ser alguien, para tener dinero. Y pareciera que eso es como que lo que se homologa, lo que se piensa que es como que llegar a la felicidad, ¿no? Un estado como más completo. Y resulta que, bueno, uno después piensa, híjole, cómo me hubiera gustado seguir siendo estudiante, ¿no? Para poder estar como más En esa zona de tranquilo, ¿no? En confort. la zona de confort y no tener que dedicarse ahorita a otras cosas que ya no, que pareciera que coartan también un poquito mi felicidad o mi libertad, porque entonces ya no todo puede ser placer o ya tengo destinado cierto dinero para ciertas cosas. Se vuelve como bien complejo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puede uno ser feliz en este mundo? Claro, es como la inconformidad constante con la vida misma, ¿no? A lo largo de la vida, porque pues de niños hay cosas que nos inconforman, ¿no? Y quisiéramos ser más grandes, ¿no? Porque nuestra libertad. Recordé rápidamente hay como un chiste gráfico ahí en internet que está, aparece el chavito y que dice, bueno, tiempo, dinero y energía, ¿no? Entonces está el chavito y tiene todo el tiempo y toda la energía, pero no tiene dinero. Está el adulto, pero tiene energía y tiene dinero, pero no Pero no tiene tiene tiempo. tiempo, Y está el viejo que tiene tiempo, tiene dinero, pero no pero no tiene tiene energía. energía, ¿no? Entonces es desde ahí, ¿no? O sea, cómo se cuartea esta parte de la felicidad, pero tú le dijiste algo bien claro con lo que vemos pues en la tele, ¿no? Lo que vemos en otras partes. Lo hablamos que hace dos programas Sí. con Daniel y con Carlos. Hablamos esta parte de cómo hasta la misma sociedad estipula esta parte de felicidad. Pero regresando un poquito con la parte ética, la sociedad dicta la ética. Bueno, regresando un poquito, me voy a regresar Bueno, un poquito No, mucho, está bien. pero ahorita entendiendo la ética reducida al fin de la felicidad, pues por supuesto que sí te dicta ciertas normas de conducta, ¿no? O sea, lo que está bien visto en una época no necesariamente fue Bien visto, bien ¿no? visto en otra, ¿no? ajá. Entonces es claro que siempre el grupo cultural de un momento determinado, pues valora más unas cosas que otras y esto va cambiando, ¿no? Entonces, una forma, digamos, hay muchas formas, ¿no? De cómo influye la forma. Hay que tú finalmente llegues a simpatizar o tengas que ver tu obligado a simpatizar con ciertas ideas de la felicidad en su tiempo, porque a lo mejor si no lo haces, pues a lo mejor te puedes perder de una amistad, de un rechazo social, de un rechazo económico, de perder un empleo, cosas así, ¿no? Parece que no tienen nada que ver con eso, pero sí tiene, porque finalmente la forma más común en la que el ser humano se vincula con los demás no es a partir de sus razones, es a partir de sus emociones, de sus sentimientos, ¿no? De que también le cae bien o mal. Y eso, bueno, pues no es tan bueno, pero al menos en Latinoamérica es lo que más funge, ¿no? Es a partir
del vínculo. Y además yo recuerdo, por ejemplo, un experimento en psicología que hacían, un documental donde, bueno, estaba un grupo de personas Ujú. que de repente, digamos hay como 10 personas, ¿no? Pero antes de presentársela a otra persona que está en otra oficina, en otro lugar, dos de esas personas se las presenta, pero no se la presenta no por, como accidentalmente, nada más la saluda y ya. No hay mayor contacto, no hay mayor interacción. Y a él le están planteando, al que va a regresar a la oficina ya con el grupo de los 10 incluyendo esos dos personas, pues dice, no, pues tú vamos a hacer un ejemplo de psicológico, otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, él finalmente tiene que matar a alguien, ¿no? Tiene que dispararle, ¿no? Unas bolas de gocha, digamos. Pas, 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 pas. Y dice, pero lo tienes que hacer ya. eh, no sé, inmediatamente, no En tienes que corto, pensarlo, ¿no? Pas, 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 pas. Y después se da cuenta que, pues bueno, a algunas personas sí les pudo pegar en la cabeza, otros solamente les dio un rozón, otros les dio en el pie, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y, y cuando llega con esas personas y dice, bueno, ¿y por qué esas personas no les dicen la cabeza como le diste al otro? No, pues es que a él lo acabo de ver hace rato. O sea, nada más por eso. Ujú. Ajá. Por el mero hecho de haber interactuado. No hay una razón realmente detrás ahí que haya motivado a esa persona a decir, Sino bueno, el por... simple contacto que Pues, hubo. Sí, sí, siempre hola. sí, sí, sí. Igual, y si su contacto hubiera sido otro, o A lo en mejor negativo, decía, dice, no, pues yo pues sí le te dio doy en la cabeza. porque me cayó mal. Y ya lo había visto antes, ¿no? Pudo haber sido distinto, ¿no? La reacción. Pero sin duda lo focalizó y lo reconoció. Y ya hace una interacción distinta del Ujú. entorno, ¿no? Fíjate que ahorita, no sé por qué, que recordé esta parte, precisamente un experimento social eran dos grupos de niños, ¿no? Pues ese experimento justamente lo escucho ya como 3 veces y ¿Tres nunca lo veces? había escuchado y digo, en esa semana es la tercera vez que lo escucho, que lo El menciona. de los el Sí, el del campamento, de los Boy campamento. Scouts. Sí, sí, Ok, sí. bueno, tiene esta parte de que son dos grupos de 11 niños, pero los separan. Es como un campamento de 2 semanas, ¿no? Una cosa así. Ujú. O bueno, 2, 3 semanas, no recuerdo, pero los separan. Y Los chavos no no saben, saben, el no uno del saben. otro no conocen que No está saben que hay los otro otros. grupo como de scouts, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues empiezan bueno, una de las primeras partes del experimento era ver la interacción entre ellos, cómo formaban el grupo, cómo se unía ese grupo. Y en el momento en el que entran en contacto, fue un contacto accidental, aparentemente Aparentemente accidental, accidental. entran en contacto y de por sí, y ya están tan cargados que o tan personalizados en su grupo, que Que automáticamente viven el otro grupo como si fuese un un rival, contingente, un rival. un enemigo. Entonces desde ahí ya se crea esa, pues digamos, esa parte que rivaliza de este ser humano, ¿no? O sea, aquí como yo siento que es lo contrario al que tú nos estás comentando, que pues por esa parte de contacto, pues ya por eso no lo mato, ¿no? No le hago daño. Pero acá es así como que no te conozco y te acabo de ver y Sí, ahí me hace pensar ese ejemplo que tú dices, justamente cómo influyen las emociones y cómo se controla grupos sociales, ¿no? Porque me hace pensar en dos cosas. Me hace pensar una película muy fea, pero que plantea muy bien ese caso, que se llama La Aldea, no sé si hace muchos años esa película. Y me Ok, hace creo que pensar sí. en Hobbes mismo, ¿no? En el estado de naturaleza y el tránsito, ¿no? Al, Al estado al civil. estado civil, exactamente. Porque, por ejemplo, Aristóteles plantea, lo plantea en la metafísica, nosotros iniciamos normalmente no teniéndole miedo a las cosas, no odiando las cosas, sino por el contrario, tenemos como un instinto, un deseo de curiosidad, ¿no? Y eso parece que pervive hasta la fecha, ¿no? O sea, uno claramente puede ver en los niños, como a cierta edad, por ahí de los 3 años más o menos, puede ser antes, después, pero por ahí siempre tienen su etapa del por qué, así le dicen, ¿no? Y siempre, Ujú. oye mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y papá? ¿Y esto? Y, y es muy normal que preguntes, porque finalmente lo que le estás diciendo, con cada respuesta que tú le estás dando la estructura de la vida, del mundo en el que vive. Le estás dando un sentido de cómo se ha Ujú. organizado el mundo.
Y a veces los padres no están muy conscientes de ello, ni las personas que interactúan, porque cuando dicen, no, pues no te ves el clásico coco, ¿no? Le estás metiendo un miedo. Y va a confiar en ti porque pues tú eres su Es papá, su todo. mayor, mamá, ¿no? y la confianza que confía sobre todo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, yo diría ahí, con lo que uno le dice a los niños, sobre todo en esta etapa, porque se está formando, ¿no? El sentido de su vida, al menos en ese momento, ¿no? A qué le va a tener, a qué no. Y bueno, y después parece que pasamos en una etapa de los miedos, ¿no? Porque los temores, híjole, y el otro, si es alguien como yo, bueno, puede ayudarme, es alguien que con el cual puedo interactuar, pero también es alguien que me puede hacer daño. Porque como yo le puedo hacer daño, pues él como es uno como yo, también me También puede puede hacer, sí, defenderse. potencialmente hacerme daño, ¿no? Entonces, y eso pues lleva pues una estructura como la de todos contra todos del estado de naturaleza hobbesiano, Ujú. y que he recuperado también por otros proyectos políticos, y como eso lleva la necesidad de tener que tener un control de la sociedad al grado de que, bueno, pues de que todo el mundo esté siempre con la incertidumbre de que siempre le puede pasar algo con alguien por el hecho de que sea un ser humano, a temerle solamente al soberano, pues nada más le teme al soberano, ¿no? Que todo el mundo le va a tener